Yo soy Galilea. Y yo soy Atlas. Oh, mentira. Yo soy Shanna. Y yo soy Mitch. Y probablemente nos hayas conocido por Again the Series, Tú Otra Vez. Y si no lo has visto, tienes que ir ya a ver todos los episodios porque este video tiene muchos spoilers. Es nuestra serie original, la que hicimos prácticamente nosotras dos solitas. Con ayuda de nuestro querido camarógrafo y director de foto, Andrés. El mejor. Hoy vamos a reaccionar al episodio 2. Vamos a comenzar de una vez. Anteriormente en Again the Series, Tú Otra Vez. Conocí a una chica y creo que Eso de serie todo parecía mágico. Ay, tenía serie grande. Anteriormente. De drama. Ajá. Ajá. Ah, sí, el anteriormente. Es verdad. cuando la escuché. Inspirado en Pretty Little Liars. Sí, nos encantan Pretty Little Liars y nos encantan los sola. anteriormente. Y también High School Musical, the musical, the series. Pero tiempo después nos volvimos a encontrar. Y la verdad es que al verla, Todo. revivió. Todo revivió. Esa toma se ve para mí como una escultura, una cosa así. Que tú eres una escultura, Ay, mi amor. tú también. ¿Otra vez? Esa fue la primera escena que grabamos de esta temporada. Y nos costó un montón. Ay, Y esta fue la última que grabamos ese primer día. porque nos teníamos que obviamente empapar En esa escena estábamos bien mojadas, ¿no? con el agua, con el agua. Dirty mind. Mal pensados, mal pensadas. Amo. Me encanta mucho cómo se ve esta escena, quedó bien bonita y eso que nos costó hacerla, porque Sí. el baño era muy chiquitito. Siento que mojada no me veo bien, pero me gusta cómo se ve la Ay, escena. yo tampoco, pero se ve muy linda. ¡Ahí! Me encanta que pareciera que estamos completamente naked o Sin nada. sin nada y teníamos hasta shorts y Todo. Mira, Amo se esto. despertó la bloqueadora, la abandonadora de mujeres. Me encanta la intro, te ves demasiado potra. ¡Potra! Me parezco un alien. Tú te ves potra, te ves como malvada, villana de telenovela. Esa Existen tomita. recuerdos que te sacan sonrisas. ¡Ay, no me acordaba de este episodio! ¡Qué miedo! Me encantan todas las plantas. Corazón tenga amnesia, Sí. que olvide y deje de sufrir. Quiero que tengamos un apartamento así. Este es un estudio. Sí, fue un estudio que nos sorprendió muchísimo, Muchísimo. muchísimo. Memoria muscular. Aquí. La Mírala. traicionera. Uy, cómo dolió quitarse esa Eso iba a decir pintura. justo. Ay, Atlas dejó su rastro por cada rincón de mí. Hmm. Y sus huellas quedaron marcadas en cada esquina de mi casa. Mira cómo se le marca el músculo. Su recuerdo me atormentaba. Aquí que lo agarraste al revés y alguien comentó. Ay, no. Tratando de ser No, lo que pasa es que de la otra forma como que no cerraba bien. O se entonces veía la marca. se veía la Las marca hacían y letras no grandes. queríamos que se viera la marca, entonces para tapar la marca lo tuvimos que voltear. Ok, aquí, estas son dos cajas distintas. Porque ese Atlas es un Atlas chiquitito en comparación al del piloto que era gigante. Y lo falseamos con dos cajas. Una caja grande. Neni, estás contando todo el chisme. Ah, bueno, no cuento más. No, mentira. Una caja grande en la que tú escribiste, bueno, yo escribí donation y tú escribiste la S. Y una caja chiquita donde pusimos el Atlas chiquitito para que diera como que esa dimensión. Y este estudio es en el mismo lugar donde grabamos el apartamento de Atlas. Y nos Nos sorprendió dieron porque otro nos dieron estudio. este otro estudio para usarlo y gracias. Mira, Megan, qué bella. Lo hizo perfecto. Megan, eres Nuestra la amiga, mejor. you're the best. We love you. We love you so much. You're so beautiful. It's okay, A Megan le dijimos así un text, un mensaje. Megan, di ¿Quieres esto. participar? Esto es lo que tienes Of que hacer. course. Estuvo, sí, dispuesta. No hay ningún motivo para celebrar nada Es la mejor. en mi vida. ¿Será que Y lo hizo también. Hizo perfecto. Me encanta ese A estudio. mí también me encanta. Metas también, mira, tener un apartamento como el de Atlas. Y un estudio. Y un estudio. ¡Ay, Brian! Brian ha sido nuestro amigo desde el 2018, 17. 17. Por ahí. Ajá, No, desde no el sé. 2016. Ah,
sí, es del 2016. Sí. Y fue la primera persona que nos mostró los chilaquiles. Y me enseñó a hacer los chilaquiles. Amo. Rojos. Brian, te amamos. Te Gracias. amamos, gracias. También lo hiciste increíble. Increíble. Este teatro, uy. Es el día que grabamos en el teatro fue Pedro, hola, ¿cómo estás? súper estresante, Sí. para no decir. Mira, el fotógrafo no ha llegado. Estabas furiosa. No entiendo. Yo creo que yo estaba poseída. Yo os voy a contar. Llegamos a tiempo Iba a llegar a las 9, para la hora en la que lo rentamos. no hay nadie. Qué Y no buena había impresión. puesto para pararse, o sea, no había parking en ningún lado. Estuvimos como media hora dando vueltas hasta que decimos, bueno, me quedo yo dando vueltas en la camioneta buscando parking y Shanna y Andrés se bajan, van poniendo las cosas y tal. Y entonces, aparte, el parking que conseguí era caminando como media hora, lejísimos del teatro y... Ay, es que esto está buenísimo. Ya va. Bueno, yo llegué, me tomé un agua, el agua estaba ahí sucia. No era era agua de la que maestra, nosotros y yo no sé por llevábamos. qué ella se la tomó. Yo me la tomé porque tenía sed y ahí a mí me entró una rabia, yo estaba fúrica ese día. No se le podía ni hablar. Esto que ustedes ven aquí era real. No, es que yo soy actriz de método, entonces... Vete, ¿no entiendes? Lárgate. No, pero fue nada más en esta escena, ya en las otras se me estaba pasando como el... No. A ti no se te pasó hasta que nos fuimos de este teatro. ¿Verdad? Yo creo que fue el agua. Yo creo que estaba poseído. Luego yo digo, esta agua la trajimos nosotras. Y los dos me dicen, no, aquí No. había un montón de aguas sucias. Y yo, Además, ni siquiera era la marca de agua que nosotros nosotras teníamos. teníamos, Yo no sí. sé por qué tú no viste eso. porque estaba todo oscuro en ese teatro, no se veía nada por dónde caminar. Estaba todo sucio. Y era muy chiquito y el calor, y estaba en pleno verano. El calor era... uf. El calor, el aire como que, ay, como que no funcionaba. Amo lo que hizo Andrés aquí con esta luz azul de fondo. Se ve bello. Que eso lo grabamos y lo grabamos y lo grabamos. Que grabamos y Andrés como que nos mostraba. Yo le decía, aparte yo toda amargada, yo, no me No me gusta. gusta, me no ve gusta". horrible. No, pero no era porque me veía horrible, es que me veía una cara. Era una cara Flotante. en el fondo. Entonces, Andrés fue como, ah, bueno, vamos a poner esta lucecita azulita por aquí. Lo necesito. Yo aquí literal estaba rogando por mi vida porque ya tenías como un rato tratándome terrible. Qué mentira, terrible. qué mentira. Yo jamás en la vida yo te he tratado mal a ti. Ni tú a mí, jamás nos hemos Mala. Tú a mí no me has tratado mal. No. En toda la cosa, ninguna mañana me trataste mal. Ninguna mañana. Ningún día. Sin desayunar. Sin Yo soy un desayunar. ángel. A Shanna, háblenle después de que desayune. Sin desayunar no le hablen. Y lo peor es que siempre sin desayunar tú me hablas de las cosas más profundas yo- de... Necesitamos hacer esto. Y yo... Y ella, te odio, no quiero hacer esto. Mentira. No te vas a ir, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que no me vas a dejar aquí botada? Te vas a ir y El diseño sonoro, esto aquí tirado. ¿te quedó, mi amor? Nos quedó. No sé qué decirte. Me costaba mucho actuar. El calor. No tanto el calor, sino que me daba demasiada pena. Todavía me da pena. Pero lo hiciste increíble. Lo hiciste increíble. No, Es que yo no tengo tiempo para esto. no tengo tiempo para esto. Que Así agarra que tus cosas y agarra tus cosas y ponte a trabajar. ponte a trabajar. Sé útil. Ya me está dando calor. A mí también. Ahí se ve un reflejo en el lente. ¿Un reflejo en el lente? ¿Qué reflejo? Esta lucecita verde de aquí. Ah, sí. Pero queda linda. Queda bonito. Esta serie también está inspirada en el teatro. Quisimos Sí. hacerla como obra de teatro. Hubo muchos planos, por ejemplo, esta discusión, como que los movimientos, lo montamos como si fuera una obra de teatro, dando las espaldas, como que ese movimiento alrededor de... Y lo cool del teatro también es que nos permitió meter, o sea, dejar nuestras luces sin estar pendientes, ay, que no se vea la luz, que no se vea tal, que no se Exacto, vea porque en un el bolso teatro siempre hay tirado. luces. Siempre hay cosas por todos lados, entonces eso fue lo bueno entre lo estresante que fue. Ups. Amo.
Esa agua sí era nuestra. Esa sí era nuestra. Y yo tomé de un potecito chiquitico, todo Ay, sucio. ¿Quién sabe quién Dios. tomó? Ahí fue que me entró la cosa mala. Cumpleaños de Atlas. No. ¿Por qué Qué no mala exnovia, aparte, ni siquiera se acordaba de que era su cumpleaños. Este tiene que ser el Mala exnovia. peor Bueno, tampoco tuvimos un año juntas. Según los Varios- cálculos según los eran cálculos, 6 meses. Más o menos. ¿Será que Y Seis, 6, seis. 4 meses, una cosa No, así. yo Y tú dijiste te amo. Ish. Yo te, Mentira, de la vida mi amor. real. La vida En real. la vida real fue fue de como 2 a la minutos. semana. Y fuiste tú que me dijo primero. Me dijo en un voice, te amo. Y luego me dice, ay no, te quiero mucho, qué loca. Aquí los mensajes de los amigos de Atlas y familiares. El detallito del playbill, Del Pride. del Pride. Ya me voy. En las obras de teatro reparten ese playbill en Broadway, en New York, bueno, también creo que en Los Ángeles y grandes obras de teatro en todos reparten lados. y pequeñas también, porque Y off-Broadway grandes, también. pequeñas, en todos lados. Reparten ese playbill y ahí te dicen los ¿Quién actuó? actores, qué otras obras hay en ese teatro, Toda la información. toda la info, toda la info. Y si cambiaron los actores, te meten un papelito y en ese papelito dice, ay, este Hoy actor no está- está, va a estar este actor. Es un icono de del teatro Broadway, allá. del teatro. ¿Allá dónde? Ah, en Broadway, pues. Que Ah, ok. ahorita no estamos sentadas en Broadway. Me encantan esos edificios. Ush. Mi calvicie. ¿Hablar para qué, Galilea? Y esto se grabó Días después. como 3 días después de que grabamos lo del teatro. Y se ve de verdad increíble la magia del... Sí, de la continuidad. Nos tomamos muchas fotos para que la continuidad quedara bien. Lo único aquí es que, bueno, Atlas parece que se cayó en la basura porque la camisita toda arrugada, toda mal puesta. Pero creo que igual y no se nota tanto, o sea, viéndolo enseguidita, no. Lo que pasa es que ahí no tuvimos como... Aquí no podíamos Ahí nos estamos plancharla, cambiando porque- en el carro. Nos estamos cambiando al lado en el carro. No teníamos un espejo, nada. Y esto logramos otro día. También. Otro día completo. El día de mi cumpleaños. El día de tu cumpleaños. Ese día no estabas molesta. No, ese día yo estaba bien feliz. No estaba ni triste ni molesta, no estaba feliz. Y que se grabaron todas las escenas. Triste, Todas las escenas molesta y tristes. feliz. Ajá. vergüenza. ¿Cómo se Ese día yo estaba... A ver, ¿qué tiene para decir ahora? Pero es que aquí también tenía la camisita medio... Y eso que aquí teníamos 15 espejos. Y tú la planchaste. Y yo la planché. varias veces ese día. Planchamos la ropa varias veces ese día. Pero es que no es fácil encargarse de todo al mismo tiempo. Actuar, no sé qué más, la comida. El globito lo compramos esa mañana, la tarjetita, todas las velitas del pastel. Sí. La memoria duele. Allá Atlas quedó como una loca. Las heridas. Este día fue hermoso. Hermoso. La pasamos súper bien en ese barco. Esto fue otro día también, ya ni me acuerdo, fue uno de los últimos días. Uno de los últimos días. Sigue vivo. Y la gente demasiado linda que nos daba para grabar ahí el espacio. Sí. Mi ser. Pues es que sí, la gente... Es un lienzo Demasiado. Mucha gente se queja de la gente de New York. quebradas. Y son la gente más Fui yo quien destruyó ese Atlas. tierna. Los New Yorkers somos los mejores. Porque no puedo perder. La joroba. La jorobadita de Notre Dame. Qué bello se ve New York. Bello, bello. Eso nos tomó muchas tomas porque el pelito estaba Así el pelo. para todos lados. Como dicen por ahí. A ti te encanta esto. Amo esta, es que yo siento que te ves tan bella, mi amor, te ves hermosa. Y la gente dice que eso parecen papeles. No son papeles, son Una es cartulina dura. es como de plástico. Ah, verdad. Es como de plástico especial. No importa. Chica, Atlas bien amargada, vale. Qué amargada. Y tú Galilea es como muriéndote más de zen. calor. Sí, hacía demasiado calor y yo con esta camisa. Pero es que nos confundimos en tu vestuario. Sí. Tu vestuario de exterior era este este. cortico y el de interiores era el largo por el calor, pero nos confundimos. Los post-it. Disculpa. Discúlpame. Aquí ya yo no estaba amargada.
Aquí ya yo estaba bien, porque es que eso de montarme ahí fue muy divertido. Esto nos inspiramos en Romeo y Julieta. Sí, en Letters to Juliet, que está inspirado en Romeo y Julieta, hay una escena así. Aquí amo, mira. Mira esa mujer. Ay, nobody wants to work these days. Déjame explicarte, te lo suplico. Esa escena es bellísima. Bellísimo. Hablemos. Había otra en la que el carrusel estaba girando, pero la perspectiva no nos dio en la edición para que nos estábamos viendo, porque en realidad no nos estamos viendo al mismo tiempo. Y yo con ese cartel estábamos grabando y Ay. se me acercó una chica. Sí, Vamos a hablar, let's talk. Y yo, no, this is for a video, but if you can talk, if you If you want to wanna talk, talk, I let's mean, I can talk. Pero, y después siguió. Pero todo el mundo andaba súper curioso con los carteles. Sí. Lo que más, ¿verdad? Era lo que más a la gente le daba como leer. Entonces, como estaban en español o en español e inglés, les daba como, no sé, mucha curiosidad. Ay, qué bello. Esto no estaba en el guión y esto Eso. lo hicimos bajándonos del ferry. Esa era la ropita que teníamos nosotras debajo. Nos quitamos la ropa que cargamos y dijimos, ay, vamos a Vamos grabar a esto hacerlo, así. que se ve demasiado bello aquí. Está bonito. Es súper icónico tomarse fotos en ese Ahí. lugar. Eso está, de hecho, estaba full de fotógrafos Del otro y lado. de vestidos de novias, quinceañeras. quinceañeras, niñitos graduándose. Mira qué bella, mira esa mujer, qué bella. Tú más. Aquí ya yo, es imposible que hubiese estado amargada porque aquí ya nos íbamos. Eso fue que sí, la última que grabamos del teatro, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que la del teatro nos estaba apurando. Ah, es que también, entonces la chica nos estaba apurando y estaba que sí, ahí parada como que váyanse. Un segundo, por favor. Atlas, sé fuerte. Atlas, no. Atlas, no. Amo ese beanie. No sé, oliendo te Pero me queda. está muriendo el calor. El calor estaba muy heavy. Esta es, para mí, una de mis escenas favoritas De la temporada. de la temporada. Aparte amo como que no sé, amo mucho. Este capítulo, todos me encantan. Este me gusta porque siento que este es el que más comedia tiene de todos. Este y el último. Sí. Pero este como ese reencuentro después de todo lo que pasó en el piloto, amo. Ya para, por favor. No, hasta que me perdones. Ay, qué bella, es que Galilea se ve hermosa. Tú más. No, Atlas es fea, Galilea es bella. No estoy obligando a nada. No. Solo que quiero ser parte de tu vida. ¿Y si yo no quiero ser parte de tu vida? Parte de tu vida. Vamos a hacer algo. Con esa cara de mala. Si tú Cara de ganas, mala. te dejo en paz para siempre. Mira, ahí. Si yo gano, No Esa es de cara, mala. tenía no la es de trampa. mala. Es de traviesa, no mala. Tú tenías ya la trampa montada. No. Tú tenías tu drama montado. Pero tú tenías tu trampa montada. Va. Reto aceptado. Vamos. Amo ese. Referencia a la mujer. Ajá, referencia a las mujeres, ya no lloran las mujeres. si Amo como quedó hubieses esto. desaparecido de tu vida, no estarías con Yo creo que Hermoso. aquí estamos practicando la la escena. misma hora de siempre. Sí. Y Andrés estaba practicando el movimiento. Y quedó perfecto. Y luego nos muestran, mira chicas. Y nosotros, Quedó perfecto. dejemos. Ya, o Queda, sea. queda Esto es en Central Park, en Central Park. New York. Uno, Icónico. Dos. Eso es real. Eso es real. Eso es Yo real. lo hice a propósito para que la reacción fuese súper natural. Ajá, y ya luego cuando repetimos todos los planos lo volvimos a hacer y lo volvimos a hacer. Pero yo no me esperaba que saliera primero. No puede ser que me voy a tropezar con la misma piedra. Lo gracioso es que te caíste una Me vez. caí de verdad. De verdad. No quedó en la toma porque te caíste. Porque de Andrés verdad. no estaba preparado. Se resbaló Rodé. demasiado. Te pegaste durísimo. Sí. Pero como que a Andrés no le dio chance de agarrar la caída. Y ya luego de que me caí esa vez, me daba un poquito de miedo. También porque había muchos tronquitos. Y como no habíamos terminado de grabar, me daba mucho miedo clavarme algo así que dañara la continuidad de las demás escenas. Si hubiese sido la última escena, mira, me lanzo, me fracturo, lo que sea. Pero faltaba todavía. Faltaba mucho.
Como te pasó a ti, mi amor, que te quemaste aquí el segundo día de rodaje. Sí, el primero. Y el primero. Grabamos como mitad de escenas y ahí te quemaste. Y entonces Me te quedó la quemé marquita. aquí, todavía tengo la marca. Y sale en toda la serie. Menos en algunas escenas que Me no quemé sale. horrible, lloré. Fue feo. Fue muy feo y entonces cuidándome la quemada. Pero Pero me no se tocaban, nota. no se nota y, por ejemplo, aquí en esta que viene aquí, ya va. Vamos. No, yo me voy. No. Ven, te ayudo. Vamos. A ver. Bueno, está bien, vamos. Ahí yo tocándote la boob con el codito. Sí, disimuladamente. Galilea, ¡Qué romantic! ¡Cuánta fuerza! Bueno, aquí yo estaba sufriendo, no por haberla cargado, porque yo, sino por la quemada. No tenía idea de cuántas veces se me abrió. Sí, la que más se le abrió porque yo la estaba lastimando con mi ropita. Pero la cargada, relax. Todos los días. Fuerza. Cada 5 minutos. Cuando lo escribimos, dijimos, hay que poner esto. Esto tiene que ir, esto es demasiado romantic y lo ponen siempre en las comedias románticas De hombre, de hombre y mujer y digo, dijimos, ¿por qué no? hay que ponerlo. O sea, ¿Quién es Apolo? Por ahí paró la oreja. Esa toma quedó tan bella, pero de eso lo hablamos en la siguiente reacción. bueno, no hay ningún problema, pero... ¿Apolo? Ay, no, es que qué bonito. Cónchale, ya te la estuvo amargada, vale. Atlas me daba miedo. Pero ajá, Pero era lo que tenía que pasar. sí, total. No iba a estar... Ajá. Y bueno, la cargada, en el live lo dijimos también, que hubo una toma que la estamos haciendo, de repente que empieza a llover así como... Que deberíamos poner el video, que las dos es y que... No, vamos a ponerlo en uno de los bloopers. Ah, en el de los bloopers lo ponemos. En el de los Para bloopers que lo lo vean. ponemos, Que las sí. dos estamos y que... Bueno, cárgame. Y, Y Andrés, levanta. Andrés, ¿qué está pasando? Eso fue demasiado gracioso. No, la pasamos increíble. Increíble y me encantó que pusiéramos esa escena de cargarte, Sí. porque quedó demasiado romántico. Quedó demasiado romántica. E hicimos un paralel de esto de cargarse en el episodio final. No sé si lo encontraron por ahí. Si lo encontraron, comenten. ¿Sabes dónde, no? ¿Dónde? El de tutu. Cuando vamos a caballito. Ah, sí. Pero no te cargué así. No, ni yo a ti. Ni tú a mí, tú no puedes. No, No, sí sí puedo, puedes. sí puedo. Sí puedes. Ay, me dio penita. Después haremos un video hablando de cómo entrenamos. Para cargarnos así. Ajá. Si quieren apoyar el proyecto, pueden comprar merch, pueden compartir la serie, pueden volverla a ver y mandársela a todo el mundo para que la vea y 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 la vea. Y recuerden que también tenemos un link o un enlace para donaciones para quienes nos quieran ayudar a seguir con este proyecto. Nos encantaría hacer una segunda temporada, pero, ¿saben? Se necesita apoyo. Muchas gracias por estar aquí como siempre. Les amamos mucho. ¡Mua! Era para ellos, no para nosotros. Pero ¿Ah? el besito era para ellos, no para nosotros. No, eso hay que borrarlo. ¿Sí? ¿Lo borramos? Borrémoslo. ¿O lo dejamos? Bye.